Hola abuelos, ¿cómo están? Bienvenidos al vídeo de hoy. Bienvenidos a la finca Aborda. Y yo soy Craig. Hoy vamos a hablar de ajo. Plantamos ajo ya, pero tenemos problemas con el sonido, entonces vamos a grabarlo así. Plantamos ajo también con la idea de ser autosuficiente en ajo. Me gusta el ajo porque es algo que se puede plantar en invierno y no hay tantas cosas así. También porque es algo que se puede secar y usar durante mucho tiempo. También es algo que usamos mucho en la cocina, tiene muchas propiedades medicinales. Lo uso a veces con las gallinas, hecho un bulbo en el agua de las gallinas y actúa como repelente. Bueno, hay muchos usos por el ajo. Aquí plantamos ajo 10 o 15 centímetros de distancia uno al otro. Compré las plantas pequeñas, que son bastante baratas. También se puede plantar de los bulbos que se compran en el supermercado, en el mercadillo, y plantar así. Todos hemos visto con la cebolla o ajo cuando sale un brote de un lado del ajo. Esa es la parte que se planta arriba y obviamente la otra parte van a crecer las raíces por debajo. Planté un dedo de ajo así, solo tuve un ejemplo así, entonces el resto son esas plantas pequeñas así. Lo plantamos aquí porque es un espacio nuevo para nosotros aquí en el patio de la casa, porque hicimos un sistema de recoger las aguas grises de la casa. Hay un depósito aquí, donde está la cámara, y otro aquí. Y también hay tubería por debajo, conectando las dos cosas y conectando el depósito más grande aquí con la casa. Entonces plantamos ajo aquí porque tiene raíces muy poco profundas y necesitamos algo así aquí en este sitio. Para aprovecharnos del espacio, plantamos ajo. Entonces esa es la idea un poco. Es una planta que ocupa muy poco espacio. Pueden imaginar el bulbo de un ajo, bueno, puede ser de varios tamaños, ¿no? Pero es bastante pequeño. Entonces también es práctica plantarlo nosotros porque podemos plantar para todo el año ahora y en un espacio pequeño podemos llegar a tener para nosotros todo el año. Asociaciones. El ajo es familiar de la cebolla. Entonces, si saben algo de la cebolla, es más o menos lo mismo. Ajo y cebolla no son amigos de los leguminosos. Hay que separar esas cosas, pero más o menos con el resto va bien. Hay cosas más favorables y un poco menos, pero estaba estudiando antes y con casi todo funciona muy bien, menos las judías, los leguminosos. Es un repelente natural. Estaba comentando antes lo de las gallinas, que es algo para echar en el agua de las gallinas, porque es un repelente de muchos bichos. También funciona así con otras plantas. Cuando lo plantas al lado de lechuga, ayuda a la lechuga no sufrir tantos bichos que en otro caso tendría. Si les gusta el vídeo, por favor, haznos el favor de darnos un like y
y suscribirse. Casi hemos llegado a 100 suscriptores. Muchas gracias por eso. La tierra necesita estar muy suelta, esa ayuda, porque si el suelo es muy compacto, con esas plantas que crezcan por debajo de la superficie, con papas o cebollas o cosas así, si el suelo es muy compacto, tiene que luchar para expandirse, y es lo mismo con el ajo. Entonces mejor si es un poco más suelto el suelo. No necesita muchos nutrientes, no es muy exigente en agua. Es una planta muy útil para nosotros aquí en el desierto por esos factores. No es necesario abonar el ajo. De hecho, si plantas algo, es mejor plantar ajo después, que se aprovecha así el ajo de los nutrientes de lo que había antes. Quieren abonar, tiene que ser un abono muy fermentado. Y también muy importante, se planta el ajo con la luna menguante para que sale mejor. El ajo se coge después de 3 o 4 meses, cuando empiezan a ponerse amarillo o marrón las hojas de arriba. También se dice que es mejor romper la hoja por arriba para que crezca mejor por debajo el bulbo. También es una planta muy útil porque se puede secar al aire y el sol y dura mucho tiempo así. Bueno, muchas gracias por ver el video de hoy. Como ven, el ajo es algo bastante fácil para plantar y no necesita mucho abono ni otras cosas. Les animo a plantarlo y les animo a plantar lo que sea, que empezar a experimentar, disfrutar de esta actividad. Gracias.